Bienvenidos. En este video vamos a tratar de comprender por qué la puesta a tierra tiene que tener 40 ohm. Vamos a comenzar repasando lo que es un esquema de conexión a tierra. Un esquema de conexión a tierra es la relación que hay entre el neutro del transformador y las masas de la instalación. El que vamos a usar nosotros es el esquema TT, que significa tierra a tierra, es decir, el neutro del trafo a tierra y las masas de la instalación a tierra. Técnicamente se puede ver de la siguiente forma, es decir, el usuario no ve esta parte, sino que esto se encarga la empresa distribuidora, y el usuario sí se encarga de la puesta a tierra de protección, que es la que está conectada a las masas. En condiciones normales, un circuito de corriente eléctrica tiene esta forma, es decir, sale de la fase, pasa por la carga y vuelve al neutro. Repito, sale del transformador, y esto es muy importante tener en cuenta, la corriente sale del transformador y siempre vuelve al transformador y no a otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una falla? Bueno, cuando hay una falla de aislación, es decir, un cable se peló y tocó una carcasa metálica, ya sea de un electrodoméstico o de la misma instalación. En el caso de que sea metálica, aparece otro circuito, aparece otra corriente, pero es igual, es decir, sale de la fase y vuelve al neutro. Nada más que en vez de volver por el cable neutro, vuelve por la tierra. Esta corriente se llama corriente de defecto. ¿Y por qué vuelve por la tierra? Bueno, porque el neutro, que es el que tiene el potencial de 0 volt, al estar conectado a la tierra, hace que la tierra también tenga 0 volt. Y obviamente al tener una falla, este cable que tiene 220, al estar en contacto con la carcasa, le pasa los 220 a la parte metálica. Entonces tengo un circuito cerrado, es decir, tengo por un lado 220 volt y por el otro lado 0. Por eso se genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos la puesta a tierra de la instalación? Obviamente siguen quedando los 0 volt en la tierra. ¿Por qué? Porque está unido al neutro del transformador. Y si en ese momento alguien viene y toca, lo que se va a generar es la misma corriente de defecto, nada más que en vez de circular por el sistema de puesta a tierra, circula por la persona o por el animal que haya tocado. Este tipo de contacto se llama contacto indirecto. Es decir, un usuario, una persona, un animal, toca una masa, que es una parte metálica que no tiene que tener en condiciones normales energía, pero como hubo una falla de defecto simple, ahora sí tiene energía. Y como esa persona en los pies tiene 0 volt por el neutro del transformador, se genera una corriente de defecto. Pero entonces, si una corriente circula cuando hay diferencia de potencial, si yo no puedo sacar este, tal vez pueda sacar este, porque si desconecto la puesta a tierra del servicio, ya no tendría que tener 0 volt. Y sí, por supuesto, tenés razón. Es decir, si yo saco la puesta a tierra del neutro, obviamente esto genera un montón de problemas más, ¿no? Pero supongamos que funciona así. Si yo saco esto, como funciona un hospital, por ejemplo, que se llama esquema IT, que no lo vamos a ver ahora, pero es el esquema de tierra aislada, yo tengo una falla, pero como en el piso no tengo 0 volt, no circula corriente. Bueno, genial, ya está. Bueno, pero habría que considerar qué pasaría si, por ejemplo, no sé, tengo otra falla en la misma masa, ¿sí? Pero en el neutro. Entonces ahora ya tendría un cortocircuito, porque tengo una falla acá que tiene 220, otra falla con 0, ¡tuc! Tengo 220, cortocircuito. Y ni hablar si de justo tocaste otra masa que está alimentada por otra fase que también tiene una falla. Bueno, ahí la corriente ya sería la diferencia de potencial sería de 380 volts. Y así son infinitas las posibilidades de desastre. Bueno, tenés razón, vamos a dejar de vuelta conectada la puesta a tierra. Pero bueno, yo entiendo, como dice el famoso mito, que solamente con la puesta a tierra ya está, es decir, la corriente se drena por acá y a mí no me pasa nada.
Eso no es tan así. Si quieren, en la descripción voy a buscar el video de Galicia, del ingeniero Galicia, donde explica matemáticamente por qué solamente la puesta a tierra no funciona. Por ejemplo, si yo tengo 40 ohm en la puesta a tierra de protección y la distribuidora logró 5 ohm en la puesta a tierra de servicio, voy a tener una corriente de casi 5 amperes, lo que implica que acá tengo una tensión de 195 volts. ¿Es menos que 220? Sí, bajó un poco, pero esto sigue siendo peligroso. Entonces, la puesta a tierra sola no me sirve para proteger. ¿Y para qué sirve entonces la puesta a tierra? ¿Por qué tanto lío? Bueno, la puesta a tierra tiene una sola finalidad en este tipo de esquemas, que es que se dispare el interruptor diferencial. Repito, la puesta a tierra sirve solamente para generar una corriente de defecto a tierra, y esa corriente de defecto hace que se dispare el interruptor diferencial y automáticamente corta la energía, desconecta la energía. Y sin energía no hay tensión, y por más que tenga cero, ya acá no tengo nada, no hay circulación de corriente. Bueno, genial. Todo muy lindo hasta ahora, todo muy lindo, pero todavía sigo sin entender por qué tengo que tener 40 ohm en la puesta a tierra. Bueno, no te preocupes, ya vamos a llegar. Entonces, en un esquema TT, cuando tenemos una falla de aislación, por más que tengamos puesta a tierra, se genera una corriente de defecto. En el caso de un contacto directo hay una corriente de defecto y eso puede ser peligroso. Esta corriente de defecto no solamente es peligrosa en su cantidad, sino también en el tiempo. Entonces, lo que hizo el reglamento AEA es estudiar cómo funciona esto y sacar algunas conclusiones. Todo este estudio se puede encontrar en el reglamento AEA ET de especificación técnica 90479-1, en donde estudia las distintas partes del cuerpo, sus impedancias, sus posibles corrientes, alterna, continua, todo tipo de desastre del corazón, de la piel. Incluso hay un gráfico que, dependiendo del tiempo y la corriente, acá nos dice si nos cocinamos bien cocido, término medio o vuelta y vuelta. Es decir, está todo estudiado. Lo importante es que de todo esto saca un valor, y ese valor es 24 volts. El reglamento EA dice, bueno, ante un contacto indirecto, nunca una persona o un animal se puede exponer a una tensión de más de 24 volts. Y también figura en el reglamento, en la ley de seguridad e higiene. Después, por otro lado, también trabaja con la norma IEC 61008, que es la de los dispositivos diferenciales, en donde regula, dependiendo de la corriente de defecto, los tiempos de disparo. ¿Por qué? Porque el tiempo también influye. Lo que tengo que lograr entonces es tener en todo momento, ante una falla, que la tensión no supere los 24 volts. ¿Por qué? Porque si no supera los 24 volts, si bien seguramente hay algún tipo de descarga, esa corriente va a ser totalmente leve. Es decir, puede haber una falla o incluso puedo meter los dedos en el enchufe y si la tensión no supera los 24 volts, no voy a tener ningún problema. ¿Cómo logro entonces esos 24 volts? Bueno, tenemos dos maneras. Por un lado, podemos utilizar circuitos de muy baja tensión de seguridad de hasta 24 volts, obviamente con los trafos normalizados. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que alimentar toda la vivienda, todo el inmueble con esta tensión, bueno, todos los equipos que tengo que usar tienen que ser de 24 volts. Y si tengo tensión baja, tengo corriente alta, bueno, es seguro, pero es muy poco práctico. La segunda opción, y esta es la que nos interesa a nosotros, es la de utilizar un interruptor diferencial coordinado con el sistema de puesta a tierra. Y acá es donde empiezan a tomar valor esto de los 40 ohm. Cerramos esta primera parte del video para que no se haga muy largo y continuamos en la segunda parte, en donde desarrollaremos en profundidad el motivo de por qué tenemos que utilizar 40 ohm en nuestro sistema de puesta a tierra. Hasta pronto.